Estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Qué lindo martes 5 de mayo, haciendo algo que nos atrae, que nos apasiona, que nos gusta, que es un poco de radio, haciendo... Lo que se puede. Sí, haciendo lo que se puede y tratando de mostrar nuestro análisis sobre la realidad con algunos datos y con cosas también que nos van comentando y diciendo en una tarde hoy media gris, pero pasable. Sí, una ¿Cómo tarde estás, de Juana? mayo. Buenas tardes. Bien, José, buenas tardes. Es como vos decís, pero no olvidemos que estamos en otoño y todo tiene su momento lindo también, ¿no? Uh-huh. Estamos esperando a un compañero que en algún rato va a estar seguramente, Nicolás, que ya la gente lo conoce. Uh-huh. Y bueno, arranquemos. Hay mucho para recordar, uh-huh, para nombrar, para pensar, porque en el mes de abril, más allá de esa canción tan linda y melancólica, uh-huh, ocurrieron muchas cosas. Sí, el 30 de abril hubo una movilización, podemos decir, bastante robusta de la CGT. Hay quienes menosprecian la movilización, pero hay quienes buscamos no bajarle el precio a que fue una movilización bastante interesante por parte de la CGT, con dos ejes, primero en defensa de los puestos de trabajo y después recordando la lucha que llevó adelante el Papa Francisco. Y no menor, en una fecha muy especial, Juan, el 30 de abril, se cumplieron 49 años de la primera ronda de... Y ahí llegó. Y ahí llegó. Y ahí llegó Nicolás. Llegó Nicolás. 49 años de la primera ronda en Plaza de Mayo por parte de madres. Así que creo que hubo condicionantes y condimentos sobre lo que fue la movilización de CGT, recordando al Papa y en una fecha tan especial. Claramente tenemos la mirada del pueblo trabajador que no ve o no se refleja ante la conducción actual de CGT, y creo que ya viene de hace un par de años, no por caerle a los tres compañeros que hoy están conduciendo la CGT. Yo creo que viene de antes el desencanto del pueblo trabajador con la conducción, y sobre todo en la situación que se está viviendo, con ya más de 500.000 de compañeros y compañeras que perdieron sus trabajos en términos de relación de dependencia, y que los que quedaron, por decirlo de alguna manera, con el privilegio de tener trabajo registrado, que vienen perdiendo el poder adquisitivo ante la inflación, y que claramente ven cómo se van precarizando los pocos derechos que les quedan a los trabajadores y a las trabajadoras, con una reforma laboral que se está esperando nada más de ver cómo se aplica. Así que creo que hay que dar ahí un poquitito de vuelta de rosca hacia adentro del movimiento obrero y ver cómo se sale de esta
coyuntura que hoy no encuentra al pueblo trabajador caminando de la mano, por decirlo de alguna manera, con la conducción CGTista y tratando de ser la columna vertebral del movimiento. Un 1 de mayo, entonces bastante otoñal, ¿no es cierto? Un 1 de mayo bastante otoñal y un 1 de mayo con otra fracción del movimiento obrero dando también un acto que fue en Ferrocarril Oeste, con otra fracción por ahí más de izquierda, podemos decir, y después alguna reunión en términos de análisis político del peronismo que estuvo en Parque Norte. O sea, fue un 30 y un 1 con mucha actividad en lo sindical y en lo político. Los saludamos a... ¿Cómo estamos? Sí, claro. A Nico que Disculpen llegó. que- No, por favor, llegaste. Me voy a victimizar hoy, fui víctima del recorte de frecuencia de los colectivos. Ah, ¿no? bueno, hoy le decía... Ya no van, los cálculos de siempre ya no corren más. Ya no corren más, bueno, pero acá estamos. Dentro de todo, esta vez nosotros llegamos bien, pero bueno, yo subí al tren a las 3 de la tarde y 1:15 salió y venía despacito, pero llegamos. Hoy es 5 de mayo y ¿saben a quién recordamos? A Haroldo Conti. Haroldo Conti, que vamos a hacer una breve reseña, escritor, periodista, además fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero por sobre todas las cosas una persona que vivió una época y estuvo a la altura de la circunstancia. Está desaparecido, nunca se encontró su cuerpo. Cuando en una oportunidad estuvieron una reunión, Videla, un Borges, Sábato y un cura que era amigo de él, este cura que se llamaba Castiglioni, pidió para ver si podía verlo. No le dieron importancia, pero en un momento el cura lo vio en un centro de detención, pero Haroldo estaba tan mal que no lo reconoce. Después, muchos años después, o un tiempo, mejor dicho, no, por suerte no fueron muchos años, Videla reconoció que estaba muerto, pero nunca se dijo dónde estaba. Hace unos días, más o menos 15 días, también se encontraron y se reconocieron los restos de las mellizas, que fue, creo que fue en Córdoba, en el centro La Perla. Las mellizas son de apellido Carranza. Estas chicas tenían apenas 18 años y corrieron la misma suerte. Nunca se supo dónde estaban. Es más, cuando las secuestran, llevan a otra persona que estaba con ellas, de la que nunca se supo ni el nombre ni qué pasó. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque detrás de todo esto tenemos no solo las madres, sino el equipo de antropología forense de nuestro país, que tiene prestigio internacional. Más de 65, 70 países ha actuado en distintas circunstancias, ¿no es cierto? Y sobre todo trabajos donde se buscan los restos de crímenes de lesa humanidad. Así que a pesar de los encontronazos que tenemos hoy en cuanto a el desajuste que hay para poder solventar todos estos emprendimientos, que no es un emprendimiento, es una ONG científica que fue creada en 1984
con motivo de poder recuperar estas entidades, ¿no es cierto? Bueno, sus tareas se fueron acrecentando, se fueron aumentando y fueron agigantándose en el tiempo, a pesar de todo lo que vino después y a pesar de lo que hay hoy, ¿no? Porque esta ONG, además, se solventa con un dinero que viene del Poder Judicial y de la famosa Secretaría de Derechos Humanos, que bueno, todo eso está bastante enclenque, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, yo creo que como argentinos esto es un honor, pero no solo tenemos que estar agradecidos de que estas cosas sigan apareciendo, si bien está encubierto, los juicios siguen. Los juicios siguen y en este 2026 hay 13 juicios que están activos. Hubo una condena, 4 condenas, porque el quinto murió el año pasado, a personal de la Fuerza Aérea Argentina. El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín dictó una sentencia histórica el 28 de abril al condenar a 25 años de prisión a 4 ex miembros de la Fuerza Aérea y por crímenes de lesa humanidad. Juan Carlos Herrera, 25 años, capitán de la Fuerza Aérea. José Juan Cisca, que era cabo, también a 25 años. Ernesto Rafael Lynch, capitán de la Fuerza Aérea. Julio César Lestón, suboficial, también a 25 años. Y el quinto acusado, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, ya tenía condena por apropiación de Ezequiel Tauro. Murió el año pasado. Como verán, a pesar de que nada de esto aparece por la tele, ¿no? Es decir, que tenemos que buscarlo y tenemos que nombrarlo y tenemos que ponerlo en palabras. La cosa sigue, por suerte, y no vamos a bajar los brazos, de eso se trata. Ahora, quería acotar que desde el 2006 hasta el 2026, más de 1.200 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad. El mapa federal da como jurisdicción en las zonas, por ejemplo, de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, en los que en este momento se están desarrollando 13 juicios orales. Hubo un juicio que iba a empezar en Misiones, creo que en febrero, y no empezó porque se dijo de que la persona que quedaba viva estaba en muy malas condiciones de salud. Yo estuve tratando de poder traer a una hija y hermana de desaparecidos, pero bueno, no pudimos. Pero es algo que no se nombra, que no se dice, pero por debajo hay un calor que sigue estando, ¿no? Y que seguimos apuntando a ese lugar, aunque nos digan, ya fue, ya está, es pasado, no es pasado. Así que eso quería recordarlo hoy, trayendo un poco la memoria de esta gente que se fue de una manera terrible, ¿no? También el 27 de abril, Germán Oesterheld, que me cuesta decir el apellido, el autor del Eternauta, no solo desaparece él, desaparecen sus hijas. Y bueno, y parece que nos estamos olvidando de estas cosas, como también nos olvidamos de Loan y de Lian. Hay que nombrarlos. Claramente hay que tenerlos siempre a la memoria y también recordemos que Tati Almeida dijo que estaban pasando la posta y el bastón, pero que no... a pesar del bastón y de las sillas de rueda, siempre van a estar de las pie, locas siguen de pie. Locas. Pero bueno, se encuentra con nosotros en la mesa Nicolás Mirs, o Myers,
dirigente barrial, dirigente político de Encuentro Patriótico, que bueno, ya es conocido por nuestro público, Juana, y con quien solemos tener lindas charlas de análisis político, tanto nacional como internacional, que a veces le sacamos el jugo haciéndole preguntas un poco, ¿no? Para entender un poco el contexto, porque en Argentina siempre se habla de la macro, parece que se olvidan de la micro, que es la que vivimos, ¿no? Los que estamos a pie. Los dos marcaron algo que viene estas últimas semanas marcando un termómetro de la calle, que es lo difícil a veces que se hace viajar. Pero bueno, como para, ¿no?, acotar algo sobre cómo estamos viviendo. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José, Juana, una vez más, disculpen la... No, por favor. Demora. Acá está. No se acá pide estamos. perdón, no se Acá pide estamos. disculpas. No, bueno. Pero se abre la puerta acá. Parece una descortesía, o suena descortesía no llegar en horario cuando uno recibe una invitación, así que las disculpas tienen que darse. Ya que estaban hablando de efemérides, yo quisiera mencionar dos más también de estos días, que para mí fueron dos puntos claves en la historia de la humanidad, si bien son, si se quiere, fronteras para afuera, que es el 30 de abril no solo del 77 fue la primera ronda de las madres, sino que además fue el 30 de abril también se conmemora la derrota del imperialismo norteamericano en Vietnam, cuando fue la última batalla que el Vietcong destroza al ejército invasor, y 2 días después también estamos conmemorando o recordando la toma de Berlín por el Ejército Rojo, que fue el fin del nazismo como experimento genocida y político imperial. Nada en menos, la Segunda ¿no? Guerra. Digo, como dos puntos que fueron puchas y fueron trascendentales, y que me parece que tienen mucha ligación con las cosas que están pasando ahora. Si quieren, en algún momento del programa nos vamos para el lado del Golfo Pérsico, pero lo del Vietcong y lo de los iraníes en la actualidad tienen en lo político unos puntos de coincidencia en cuanto a antiimperialismo, totalmente, y a cómo se plantaron y resistieron esos pueblos, que me parece que es loable y que hay que resaltarlo y seguirlo. Lo lindo Pero no me quiero ir a no, por 20.000 favor. kilómetros de distancia. Lo bueno de que nos vengas a visitar es que siempre tenés y traes la memoria viva. En este momento estás hablando de una memoria macro, nosotros estamos más metiditos acá en lo micro, pero todo tiene un punto de inflexión y de coincidencia, porque bueno, la lucha de los pueblos en un punto siempre se encuentra, es así. Sí, por supuesto, y hay hilos de continuidad entre las cosas que suceden, y si querés, acercándome un poco a lo que venías planteando vos con la dictadura militar y recordar no es recordar nostálgicamente, sino recordar militantemente a compañeros y compañeras como Haroldo Conti o como los 30.000, que lamentablemente no solo fueron bastardeados por la derecha genocida o negacionista, sino que muchas veces son bastardeados por propios compañeros del supuesto campo popular que compartimos, donde muchas veces se los transforma a los 30.000 en pobres víctimas que estaban en la agenda de alguien, y es una manera de negar, no el número, pero de negar que eran compañeros y compañeras comprometidos con la patria, comprometidos con el antiimperialismo, comprometidos con una transformación social, y que tuvieron unas pelotas y unos ovarios gigantes y que se jugaron la vida. Digo, porque hoy después alguno llorisquea por un gas lacrimógeno o algo, y uno piensa en los 30.000, lo que pusieron los 30.000 y los sobrevivientes que atravesaron esa etapa, lo que se jugaron, los que estuvieron dispuestos a jugarse para pelear por la defensa de la patria, y el punto de inflexión que fue la dictadura militar, que no es
Para mí lo más trágico no son los 30.000 héroes o compañeros que dieron la vida, sino que es lo que Rodolfo Walsh en su carta abierta a las juntas militares hablaba de la miseria planificada, porque el genocidio que se instaló con la dictadura, la ley de entidades financieras, el endeudamiento, etcétera, la destrucción, los primeros pasos de destrucción del Estado, del entramado productivo nacional, tiene como consecuencia un genocidio a largo plazo. No es el genocidio de los 30.000, sino que es un genocidio que ha tenido cientos de miles o millones de víctimas en los últimos 50 años de la historia nacional, y que es mucho más grave y mucho más trágico, si se quiere, que miren que hay que ser más, es una comparación, voy a salir de ahí porque me parece que me metí en una cosa compleja, pero el genocidio no son los 30.000, el genocidio arranca con los 30.000, pero es un genocidio profundo que sigue teniendo consecuencias. Entonces, que haya 1.200 condenados, cuando el empresariado, los civiles que colaboraron con esos siguen ejerciendo el genocidio, siguen vivos, y los que no siguen vivos, sus hijos, siguen siendo continuadores de las políticas que a sangre y fuego instauraron de la mano del plan económico de Martínez II y de los fusiles de Videla y compañía. Tal cual. A veces cuando tocamos todos estos temas y demás, mi cabeza empieza a generarme imágenes de tantas cosas que uno va, ¿no?, consumiendo a través de diferentes etapas de su vida y son parte de una formación en términos ideológicos, políticos. Cuando Juan hablaba de los detenidos, desaparecidos y los juicios, mi mirada leía acá Ledesma, ¿no? Y vos decís... Y acá está en la mesa. No, es que vos estás mencionando, sigue porque fue a largo plazo y no recuerdo el nombre en estos momentos, pero es funcionario del gobierno libertario. En una de sus conferencias en los Estados Unidos mencionaba, porque están prácticamente regalando el sur para las empresas de inteligencia artificial que necesitan, ¿no?, una temperatura acorde para bajarle el calor a estas computadoras, a esa energía, a esas computadoras que necesitan, y decía, el clima es el apropiado, la tierra está, lástima que está lleno de argentinos. Sí. Y es un argentino. Demian Raiden. Bueno, es el que se le va, el que tiene facilidad para usar la tarjeta de crédito corporativa. Yo no me acordaba el nombre y decía, y lo escucho y decís, yo vengo con una carga en términos emocional, quiero decirlo de esa forma porque no encuentro otra, con una carga emocional de ver y escuchar las barbaridades y las atrocidades que se dicen dentro del gobierno, y después de ver, ¿no?, que tanto el Senado como el Congreso no pueden interpelar a la sociedad argentina, que vos decís, bueno, no sé en qué país estamos viviendo, sinceramente, o cómo llegamos a este punto en donde se nos cagan de risa en la cara, no hay libertad de poderes, tenés a un juez que por darle pie a la reforma laboral busca meter al hijo a que sea juez en otra provincia. Entonces me decís, el tango cae a la perfección, ¿no? Sí, cae a la perfección en los tiempos que vivimos, parece que no pasa nunca de moda. Y vos decís, ¿cómo encontramos la salida a este laberinto en donde nos hemos metido todos los argentinos? Pues yo ya no encuentro salida. Yo creo que lo primero es romper con, hicimos el dulce de leche, la virome y el colectivo. El problema que estamos atravesando no es un problema argentino, es un problema más estructural y global, que si uno cruza a Bolivia o a Chile, o si cruza el océano y se va a en la propia Europa, que era supuestamente la cultura, vamos a encontrar que se repiten los mismos síntomas, las mismas características, porque hay un problema más estructural, global. Puedo decir, mira, ¿se acuerdan el día que Trump dijo que iba a eliminar una civilización? Sí.
busquen la foto, le digo a todos, busquen la foto del momento en que lo dice, porque Trump lo anuncia con un tipo, era Pascua, fue el domingo de Pascua. Mira. Tenía 2 personas parados a sus costados. De un lado tenía un tipo vestido de conejo de Pascua. Y del otro lado estaba la chica Epstein, que se transformó en su esposa. Entonces, vos después lo ves a Milei acá y decís, qué bizarro, o lo ves a Damian Raider. Okay. Pero vos pensás que el presidente del país más poderoso del mundo anuncia que va a destruir una civilización con un conejo de Pascua y una prostituta al lado. Y así sale en cadena mundial. Entonces, cuando vos empezás a ver esas cosas, te tenés que dar cuenta que, bueno, no es un problema local. Acá, si se quiere, tenemos nuestras características particulares, nuestros problemas particulares, pero no podemos pensarnos que estamos por fuera del contexto, del marco de lo que está aconteciendo en el mundo, que es un mundo patas para arriba, donde se están reconstituyendo los poderes, donde los que venían siendo los más poderosos y hegemónicos en el mundo no están pudiendo garantizar esa dominación, y que se empiezan a ver cosas que parecen casi bizarras, pero que son profundamente lúmpenes. Trump diciendo, qué bueno, nos llevamos un barco, ahora somos como piratas, y se ríe en la tele. Eso son payasadas. Después, bueno, lo ves a Damian Raider diciendo el problema que hay argentino, o cualquiera de las cosas que pueda llegar a decir Milei cada 5 segundos. Y la verdad que encaja en el rompecabezas, no es una excepcionalidad. Si se quiere, el de acá tiene la particularidad que es alguien que... no sé si qué problema neurológico profundo, no me dedico a la medicina ni a la psiquiatría, pero si se quiere tiene un condimento extra. Innecesario. Pero innecesario. Sí, probablemente necesario, ¿no? Muchos le dicen el loco, después llora que lo acusan de pedófilo, de zoofílico, o de incestuoso, o bueno, todas esas cosas podrán ser verdad, podrán no ser verdad, o podrán ser verdad a medias. Ahora, no hace a la esencia de Milei. Lo que hace a la esencia de Milei es el rol, el papel político de entrega de la soberanía que está ejerciendo, que después, claro, como todo se está derrumbando, piensen en cualquier imperio, en el imperio romano, en siempre los imperios, antes de caer, transitan una etapa donde todo se transforma en absoluta decadencia y empiezan a aparecer bizarreadas, que no son bizarreadas, son expresiones de la decomposición de un sistema que se está derrumbando. Entonces ahí te aparecen los Milei, o te aparecen los Trump, o lo que sea. Si quieren hacemos una lista larga de los personajes decadentes y descompuestos que hay en esta etapa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el mundo se está reconfigurando. Lo de Irán que dije antes es parte de las piezas que están haciendo o ayudando a que eso transforme o transite hacia una perspectiva, creo yo, un horizonte de posibilidad de humanidad, porque acá lo que se está discutiendo es humanidad o deshumanización. Cuestiones, lo del sionismo en Medio Oriente, deshumanizando al pueblo palestino y a los libaneses, etcétera. Hay expresiones, en África podemos hablar de lo que pasó en Mali, que hubo un intento de golpe de Estado la semana pasada, la tragedia de la guerra en Sudán, lo que pasa en República Democrática del Congo. Hay infinitos ejemplos que podríamos tocar, pero lo que se está discutiendo ahora es, el capitalismo está en una crisis profunda. El hegemón que administraba el funcionamiento del capitalismo es parte de esa decadencia profunda. Transitamos una etapa donde no está claro el futuro, porque las expresiones de multipolaridad, esto de que surgen otros polos de poder, la disputa con China, no terminan de resolver la crisis profunda. En todo caso, son equilibrios de poder distintos en una etapa que puede durar 10 años, 20 años, 30 años. Pensemos en tiempos históricos, no pensemos en tiempos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Y lo que viene después, mi humilde interpretación, o tenemos una perspectiva de ruptura con el capitalismo y con toda su lógica de valorización y de explotación, o tenemos el proyecto Peter Thiel, que es uno nombrado estos días por lo que viene, porque todo el conglomerado de la oligarquía tecnológica de Silicon Valley, de los cuales Peter Thiel es uno de los principales referentes, voceros y teóricos, plantean, primero, son profundamente maltusianos, entonces ellos tienen una publicación, una vez al mes tienen una publicación que es una revistita que se reparten entre ellos, no me acuerdo el nombre de la revista, pero escriben artículos teóricos donde plantean que de mínima,
un artículo de Peter Thiel de hace 4 o 5 meses. De mínima sobran 2.000 millones de humanos. Sí. Entonces ya de entrada, ya teoría Malthussi, sobra gente. Después, por supuesto, expresiones, la democracia ya no sirve, la libre competencia ya no sirve, tenemos que ir a la etapa a profundizar el monopolio, tiene que haber paraestatalismo y un montón de cosas que después cuando uno ve el accionar político de Trump y de todos los pelotudos que repiten, las repetidoras que tienen, como en el caso Milei, en general tienden para ese lado. Entonces, lo que no podemos, si entendemos que estamos en una etapa nueva, lo que no podemos ser es nostálgicos de lo viejo. De lo viejo hay que aprender, hay que sacar conclusiones, pero tenemos que entender que tenemos que pensar en una cosa nueva. Hay una frase que a mí me encanta, perdón que la trosqué un poco, pero hay una frase que me encanta, ya la vengo trosqueando. Una frase que me encanta del Manifiesto Comunista de Marx, cuando habla de el surgimiento de la gran industria y dice, y los pequeños talleres artesanos dicen lo mismo que nosotros, que hay que enfrentarse a la gran industria, pero a diferencia de nosotros que queremos que la rueda de la historia avance, ellos son conservadores, quieren que la rueda de la historia retroceda y eso no va a suceder. Entonces la disputa está por el futuro, no por el pasado. Entonces yo a veces escucho algunos, yo los etiqueto de, no hay que etiquetar en general a nadie, pero los etiquetos de restauracionistas, los que te hablan de, uy, qué desastre la crisis de la democracia, Milei no respeta las instituciones. No es Milei, es un momento histórico. Uno tiene que entender que Poder Judicial, el Parlamento, todo eso no existe en Argentina, no existe, siempre fue un gris, ¿no? Sobre todo el Poder Judicial, que no es lo mismo que justicia, porque también le dicen justicia y es otra cosa, justicia que Poder Judicial. Siempre ahí hubo, lo que hubo con el Poder Judicial, donde, si se quiere, puede haber individualidades que tengan, pero como estructura dominante de poder, nunca fue 100% autónomo, ni eso de los 3 poderes nunca existe. Ahora, en esta etapa, mucho menos. Vos ponías ejemplo de reformó vuelta atrás del fallo laboral, en que es todo, son todas piecitas que constituyen la maquinaria de dominación en esta etapa donde todo eso está en crisis. Entonces uno no puede decir, no, yo quisiera que otra vez el Congreso sea lo que era. No va a pasar, hermano. Entonces pensemos lo que tenemos que hacer quienes tenemos un poquito de voluntad de encontrar bienestar para nuestro pueblo, alegría, felicidad, libertad para el pueblo, no libertad para el mercado, libertad para los trabajadores y trabajadoras, es, frente a esto que está sucediendo, ¿qué es lo que podemos contraponer? Porque las experiencias que están sucediendo en el mundo de enfrentamiento a esto, yo algunas veces he mencionado acá la expresión del Sahel africano, los procesos de Burkina Faso, Níger, Mali, está la disputa en Sudán, tuvo otras características, pero está Senegal y se va a extender. No fueron procesos que desde la institucionalidad se desplazó el colonialismo. Es como si San Martín en 1810 hubiera dicho, no, los españoles está mal, pero mantengamos un virreinato y démosle. No, cuando vos querés cambiar, tenés que cambiar todo. No cambiás el monigote, tenés que cambiar toda la estructura. Y eso a veces nos hace mucho, no es casualidad que sean los mismos que son los negacionistas de los 30.000, los 30.000 pobrecitos, no los 30.000 combatientes. No es casualidad, pero lo menciono porque es una traba y es algo que nos genera mucha confusión y está lleno de magníficos compañeros y compañeras que a veces se obturan. Y entonces, Milei hizo esto, ¿y qué hacen? Y metámosle una denuncia. Basta, empezá, organicemos algo, juntemos algo de tropa y empecemos a plantear un camino, un horizonte distinto, porque si seguimos pensando que el horizonte queda para atrás, no vamos a llegar a ningún lado. Eso que estás diciendo, desgraciadamente, es así. Y cuando hablas por ahí con compañeros, y no solo con compañeros de argentinos, hablo por ahí peruanos, bolivianos, ¿sabes de qué te responden? Por ejemplo, un peruano, ayer estábamos conversando, y hay que cerrar el Congreso, como hizo Fujimori, y reivindica a Fujimori, más allá de que reivindique el primer gobierno de Fujimori. Y cuando te habla de, por ejemplo, de Sendero Luminoso, de todo lo que pasó en ese momento, más allá de que haya tenido un tinte complicado esa guerrilla,
no piensen por qué ese pueblo aceptó a Sendero Luminoso, por qué pasó eso, fue un común denominador en todas las poblaciones de América Latina. Las FARC no surgieron porque si no más, después, bueno, se desvirtuaron algunas cosas, todo lo que vos quieras, pero el quid de la cuestión está en ese lugar que nadie quiere preguntarse, porque le temen a la respuesta. Porque seguramente faltó decisión de hacer otra cosa, o hay personas y como con falta de recursos que no pudieron hacer otras cosas, y si viene alguien y le está proponiendo una salida, y van a tomar esa salida, nos pasó a todos, pero a ver, hoy por hoy es algo más complicado, porque ya no es solo que alguien venga y te diga, ese contacto tete a tete casi no está. Es algo subliminal que se va metiendo en tu celular, en un montón de lugares, sí. Y cuando querés acordar, terminás hablando pavadas, porque te convencieron, no sabés en qué momento, de que bueno, que hace un rato teníamos una conversación, José, ahí antes de entrar al estudio, que más o menos nos llevaba a esto, viste, que no sabíamos para dónde ir o por qué con todo esto que nos rodea, pero está en cada minuto de que respiramos. Y por eso... Por supuesto, hay esquemas, no es fortuito el algoritmo, no es que viste... Sí. Hay esquemas de ingeniería social desarrollados fundamentalmente, una vez más, de Silicon Valley, que moldean, que despliegan. De hecho, hay un montón de estudios que están saliendo últimamente como sobre cómo baja la capacidad cognitiva de los individuos proporcionalmente a la cantidad de inteligencia artificial o de redes sociales que utilizan. La otra vez vi uno, no me acuerdo si eran Oxford, era una universidad prestigiosa occidental, que habían agarrado 1000 tipos y, bueno, según la cantidad de consumo virtual que tenían, la capacidad después de adquirir nuevos conocimientos, y quien más redes sociales consumía, bueno, traducido al argentino, tenía más chance de ser libertario. Era una cosa tremenda. Algo así dijo Miguel Benazayab, que estuvo hace poquito presentando un libro acá en la Feria del Libro, que es un argentino que vive en Francia, ¿lo conoces? Sí. Bueno, algo así dijo, y el tipo se dedica a investigar ese tipo de cosas, cómo te va llevando, pero además te da la herramienta como para frenar eso en tu día a día. El tema es tomar conciencia y realmente hacerlo. Sí, claro, pues no es solo cuestiones de marketing o de consumo, el algoritmo es cuestiones de formateo social. De formateo social, de agarrar a tu pibe y bueno, la cosa va por acá y esto es así, y a veces se te escapa, porque pasa así. Mira, tiraste un montón de info, Nico, en unos cuantos minutos, pero yo iba pensando... ¿Cuántos compañeros, compañeras? ¿Cuánto me queda en el programa si sigo No, me patea la mesa cada vez que viene. No, ¿Cuántas personas están haciendo esta clase de análisis que podés hacer vos con la información que tenés? Porque yo veo que los compañeros, las compañeras, están en otra, están en la supervivencia del día a día, y que siento que muy pocos están pensando en una nueva sociedad, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de ver, ¿no? La sociedad o la comunidad organizada como por ahí en algún momento todos anhelábamos. ¿Cuántas personas pueden estar abocadas a interpretar que esto es la decadencia? O sea, Milei es producto de la decadencia social en descomposición, y que una vez terminado esto tenemos que empezar a trazar nuevos paradigmas para una sociedad mejor. Pues yo la preocupación de la mayoría de los compañeros y las compañeras hoy es ver cómo sobreviven día a día. Ya ni siquiera se proyectan a un mes. Las personas ya no piensan a largo plazo. Piensan en el hoy. Ni siquiera a mediano plazo están pensando. Piensan en el hoy. Sumado a un montón de situaciones
de enfermedades, y que creo que la que más se agrava, y sobre todo en los adolescentes, en los chicos, en los más jóvenes, en la cabeza. Enfermedad mental, sí. Que yo no veo una... No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo, porque lo subjetivo interviene sobre lo objetivo, o sea, siempre. Hay condiciones materiales. Si vos no tenés condiciones materiales de hacer algo, por más voluntad que le pongas, o sea, lo hago bien burdo. Si vos te querés comer un asado, si no tenés el pedazo de carne, por más voluntad que le ponga, vas a comer fideo o nada, no vas a comer asado. Entonces, bueno, eso traduzcámoslo al sistema productivo mundial. Las condiciones materiales condicionan lo que uno puede hacer subjetivamente. Después, cuando las condiciones materiales, porque estás en una condición, una cosa es pelear contra un capitalismo emergente, expansivo, en auge, y otra cosa es pelear contra... Bueno, condiciones materiales para enfrentar esto, las condiciones objetivas yo creo que están sobradas. Después entra lo subjetivo, que es parte de las crisis. Yo creo que dentro de eso están las nostalgias, están las faltas de análisis y todo, pero uno tiene que tratar de medirlo en tiempos históricos. Insisto con eso. Y en tiempos históricos no es algo que vayamos a resolver el año que viene ni en 10 años. Es algo que va a llevar, porque justamente uno tiene una formación social. Todos nosotros fuimos criados en una sociedad consumista, donde la lógica es de valorización, donde la materialidad, en todo caso la confrontación, puede haber algo de ascetismo, más religioso, pero todo pasa por el recurso material. Piensen hasta cómo es la escala de valores. Ya importa si tenés mejores zapatillas o mejor celular, y no importa si atendés, no sé, bien a tu... Digo, hay padre o madre que es más importante tener un buen celular para sentirse algo en un mundo que te desprecia tanto, que te condiciona que vos sos una mierda que no sirve para nada. Tal cual. Tu manera de valorizarte, o sea, está todo mercantilizado. Totalmente. Bueno, entonces, todo eso, supongamos que nos ponemos de acuerdo nosotros tres, agarramos una pistola, entramos a la Casa Rosada y decimos, ahora mandamos nosotros y nos hacemos a la administración del Estado. No lo vamos a cambiar mañana. Si hacemos eso hoy a la noche, porque son procesos formativos, culturales, o sea, todo eso va a llevar generaciones largas, generaciones. Lo que nosotros tenemos que tener es la humildad de entendernos que nosotros somos todo un pequeño granito de arena, y que como granito de arena tenemos que contribuir a que la subjetividad en términos históricos vaya avanzando y se vaya desarrollando. Dentro de eso a veces podemos hacer más, a veces podemos hacer menos, pero nunca no podemos hacer nada, siempre algo podemos hacer. Dentro de eso, plantear esquemas de análisis distintos, debatir en profundidad, pelearnos en el buen sentido de pelearnos, sino de discutir, yo opino esto, yo opino esto otro, confrontar. Todas esas cosas son contribuciones que la militancia tiene que hacer al desarrollo de una subjetividad política y social que se despliegue. Lo que estamos viviendo ahora, en Argentina en particular, es que lo organizado no está exento de la crisis profunda más general. Lo organizado es trágico. Digo, lo del 1 de mayo que vos mencionabas antes, tuvo el 30, hubo por lo menos 4. Pues tuvo yo mencioné 2 o 3, lo del Fresu en Pilar, lo del PTS en Ferro, lo de el resto, el FIT, mirá cómo es eso, lo de Bregman. Aparecen 3 encuestas, y en vez de decir, bueno, ahora que hay una figura emergente que es integrémonos todos, veamos... No, al revés, rompieron hasta el FIT, hasta su herramienta electoral, la fracturaron para construir un acto sectario, o sea, todas cosas chiquititas, ¿no? Nosotros hablamos del mundo y ellos están pensando en cómo ganan 3 estudiantes de sociales. Es una cosa patética. Pero hubo otro... Está en el génesis, parece que está en el génesis de la izquierda lo que de se acá, fundó acá. Bueno, pero porque es la izquierda que le gusta más
estar en Instagram o en Twitter que estar en la calle. Los vascos te dicen lo mismo, ¿eh? Eso que los vascos te dicen lo mismo. No niego la disputa mediática o de plataforma, son terreno de batalla de disputa, pero bueno, la esencia es la esencia. Sí. Cuando empezás a salir en la tele y cambiás las topper por unos taquitos medio taco, zapatos de medio taco, bueno, algo está pasando y te estás metiendo en un terreno distinto del que... Bueno, esos transformismos suceden, se adapta, no importa, porque lo objetivo se mantiene y lo subjetivo se acumula. Estamos en un momento donde lo organizado no está contribuyendo mucho, pero lo no organizado están apareciendo. Lo del Movistar Arena la otra vez de los pibitos secundarios gritándole patria sí, colonia no al de Cocos. Eso no es el peronismo, no es la izquierda, no es nadie de los que se autoproclaman opositores al mileísmo. Esos son fenómenos objetivos. Entonces, esas son las cosas que en la desgracia, y eran pibitos, ni siquiera son los jubilados, no, eran pibitos. Esas son las cosas que te dicen, bueno, hay capital, hay algo, se tiene que acumular, puede faltar bastante tiempo, ya no en tiempos históricos, sino biológicos, digo. Puede pasar. En el medio acontecen tragedias, se van a morir enfermos oncológicos por falta de medicamentos, los discapacitados la van a pasar como el orto. Los pibes se tiran abajo del tren. Sí, está pasando. Ayer escuché el dato de que la primer causa de muerte violenta en Argentina en este momento son los suicidios. Son los pendejos. Y los pibes. Los pibes, las pibas. Y los viejos. Y los viejos, bueno. Los dos extremos. Está creciendo la mortalidad infantil, pero con números garrafales. Y nadie habla de eso. No. O sea, los pibes están... Hablamos de la cascada de Adorni, que es un bochorno, pero no deja de ser un pelotudo que se manoteó un palo. Mientras tanto sucede. Pero no se manoteó un PBI. Ese es el razonamiento que hace. En zona sur, te parece? por eso estoy hablando de la juventud. En zona sur, esta semana se suicidaron 2 chicas de 15 años. ¿Qué te lleva? Sí, ¿qué te lleva? ¿Qué te lleva? Sí. Se quieren cagar a tiro en los colegios. ¿Qué te lleva? Se cagan a trompada todos los días, pero se matan a trompada pibas y pibes en los colegios. ¿Qué te lleva? Y se filman. ¿Qué te lleva? Lo peor. Es lo peor. No es que se caen a trompada, es que todos los pelotudos que están alrededor filman. ¿Qué te lleva todo eso? Claro, ese morbo, ¿no? Eso vos decís. Ese morbo en la sociedad que está dañando tanto la interacción humana. Porque es así. Son todas las tragedias que nos toca atravesar todos los días, que en los momentos más duros se incentivan. No es que no pasaban antes, lo que pasa es que ahora se multiplicaron. Entonces son mucho más visibles, es mucho más probable que nos toquen casos cercanos. Entonces son cosas que, por supuesto, a uno le duelen profundamente en el alma. Digo, ustedes saben que el grueso de mi militancia es territorial, entonces en todos los ámbitos de los bachilleratos, los comedores, los merenderos, vivimos todos los días con situaciones durísimas. Están creciendo todas las adicciones en pibes y pibas, pero todas las adicciones están creciendo. Entonces digo, ¿cómo no un reseteo social? ¿Qué nos está pasando que no hay un reseteo social y de lo único que se habla es de la pelotudez, de qué cargo va a ocupar cada uno y si se ponen de acuerdo en ocupar algún cargo? Ese es el problema de la política formal. La política formal es eso, y bueno, pero ahí es parte de la crisis más general, que la política formal discute eso porque es lo único que le interesa y porque es lo que tiene a mano, hay una distancia absoluta, lo podemos, si se quiere, terrenalizar un poco más, capaz estamos un poco abstractos, pero la verdad que la política formal de Argentina hace rato que no ve la realidad más allá del borde de su escritorio. Sí. No quiero... Acordate, Tolosa Paz cuando hacía campaña dijo, y salió, ¿se acuerdan de eso que se había viralizado? Dijo, uy, acá la gente un poco piensa, pensé que no pensaban. Sí. Bueno. No quiero sacarnos del contexto de nuestro país y ni de este tema que, más allá que es muy triste, pero yendo a otro lugar y cambiando un poquito el ánimo, vamos para el lado de allá, de la OLP,
que se han ido a los Emiratos Árabes. ¿Qué pasó? Han abandonado. Con la OPEP. ¿Viste? Lo que pasa que Emiratos, primero que es un país que no tiene... Varios. No tiene una unidad nacional consagrada, son 7 emiratos distintos, donde hay desigualdades, desigualdades de poder al interior, y que yo creo que... Abu Dhabi es el mayor productor. Abu Dhabi y Dubái son los 2 fuertes, los otros 5 son los más débiles subordinados. Yo creo que lo más probable es que en el corto plazo estemos hablando de la disolución de Emiratos Árabes Unidos como pseudo país, y que volvamos a hablar de 7 pequeños países, cada emirato por su lado. Lo que han tomado ellos intentaron negociar construir a grados de autonomía y de ventaja hacia ellos, y han decidido hacerlo en el marco de un alineamiento con Estados Unidos e Israel en esta etapa. Entonces, durante mucho tiempo tuvieron coordinación con otras monarquías árabes, fundamentalmente con Arabia Saudita, para intervenciones por ejemplo, en Sudán o en Yemen, de confrontación con los sectores de los hutíes. Pero ya en la última etapa Arabia Saudita se despegó y tuvieron hasta enfrentamiento. En Yemen, a fines del año pasado, tuvieron enfrentamiento donde la Fuerza Aérea Saudí bombardeó los sectores aliados de los Emiratos Árabes y los forzó a que se desplacen. Yemen es un país que, más allá de que por las noticias pensamos Yemen los hutíes, tenemos que entender que los hutíes controlan más o menos el 40% del territorio de Yemen, no controlan todo. Lo que tienen la ventaja geomilitar y geopolítica de que están con el estrecho de Bab el-Mandeb, o sea, ahí en la salida al Mar Rojo, que es un punto de tránsito, así como más o menos como el estrecho de Hormuz, que se hizo más famoso ahora en esta etapa. Pero Emiratos se ha alineado y se ha transformado en un aliado directo de Estados Unidos y de Israel. Es, si se quiere, de todas las monarquías árabes que tienen una larga tradición de traición al pueblo palestino. El que es más profundamente sionista en esta etapa es Emiratos, por eso ahora entra al conflicto bélico, entra porque vieron que Trump dijo que atacaron 7 lanchas rápidas de Irán ayer. Bueno, eso es una verdad a medias y una mentira a medias, porque lo que atacaron fue un barco de suministros que se iba desde la costa de Omán hasta Irán, con mercancía, un barco civil comercial que estaba llegando. Hay efectivamente 5 víctimas en ese barco, pero eran 5 marineros civiles que no tenían nada que ver con la Fuerza Armada, ni con la Guardia Revolucionaria, ni ningún actor militar. En coordinación, ese ataque coordinado con la inteligencia de Emiratos Árabes Unidos. Y ahí es donde Irán ayer, porque en algunos lugares lo levantaron, le revolvió un par de drones a Emiratos y 2 misiles de advertencia, porque se involucró de manera activa y directa en la guerra, en coordinación militar con Estados Unidos, que además sigue negando que recibió ataques, pero en este operativo Freedom, cuando se acercó el USS Canberra, que fue el primer destructor que acercó al estrecho de Hormuz a Estados Unidos, Irán efectivamente le propició 2 impactos de misil y tuvo que recular y retroceder. Entonces digo, bueno, es parte del trampismo que dice cualquier pavada todos los días, se levanta y no sé si piensa, capaz que tiene una libreta, dice pavadas para decir hoy, y se las anota y después las va diciendo en el transcurso del día. Pero bueno, ahí ese es el conflicto con Emiratos, que dicho sea de paso, porque también ha sido noticia lo de la flotilla Sumud, y que fue interceptada por Israel en la costa de Grecia, que hay 2, hay un español palestino y un brasilero que siguen detenidos. A mí no me cae muy simpática la flotilla Sumud, entre otras cosas, porque creo que el conflicto árabe, las dinámicas la tienen que marcar los árabes. Hay una cuestión de respeto a las autonomías y a las formas de lucha que decide cada pueblo, y me parece que una banda de pequeños burgueses que se suben a una lancha a llevar 3 paquetes de salchicha, porque además ni siquiera que tienen... no hay que perder de vista que Emiratos es el que financia la flotilla Sumud. Digo, para tener en cuenta, para todos los que después, pues acá como se puso de moda, está lleno de pelotudos que quieren ir a subirse a un barco para salir en la tele después.
Y bueno, hay que preguntarle quién le financia los barquitos. Claro, ¿no? Digo, tiene que ver con Emirato. Y cuando uno después ve dónde está parado Emirato en el conflicto, dice, algo acá de mínima, te tiene que hacer ruido. Pero bueno, Emirato yo creo que lo van a hacer mierda. Se va a disgregar internamente. Además hay una diferencia de capacidad militar y fundamentalmente de cohesión popular. Digo, Emiratos no puede ni siquiera cohesionar 7 mires por arriba, y Irán es una nación de 90 millones de tipos, que está profundamente cohesionada. Entonces hay una diferencia es otra historia, ahí. Me parece que Emiratos se equivocó y que va a pagar unas consecuencias que le van a costar duras. Mirá cómo todos los demás sacaron cuenta, digo, Jordania, Kuwait, Irak está más o menos alineado con Irán, pero Omán se quedó afuera de todo el conflicto, Arabia Saudita, todos hicieron, nadie condenó nada, nadie dijo nada, que se jodan los emiratíes por algo, porque se dieron cuenta que, había 16 bases militares norteamericanas en el Golfo Pérsico, 14 están absolutamente destruidas. Salió este fin de semana un informe de la CNN sobre eso. Mirá. Acá no, acá vos prendés la tele y te dicen, la flota iraní está destruida, Trump te dice, ya ganamos. Y acá muchos lo repiten como si fuera, no sé, pagarán por ser repetidora de Trump Social, ¿cómo se llama su red? Y encima social. Tenemos que ir, qué lástima. Estamos ahí, estamos llegando ahí al final. Así ¿cómo pasó? ¿Viste cómo pasó? Tenés que volver. ¿No? Hagamos ahí el último análisis pequeño y cortito por parte de los tres. Arranca usted, señor. Arranco yo, creo que te noté recién dolido por la situación, y creo que por la situación cualquiera que tenga 1 milímetro de corazón, independientemente de cómo la esté pasando, que además difícil encontrar a alguien que la esté pasando bien, pero saliendo del individualismo, digo, de un milímetro de corazón empatía, para afuera, 1 milímetro de corazón social, y vivís en una angustia permanente. Ahora, el problema es si la angustia nos va a hacer llorar depresivamente, o si nos va a hacer llorar de rabia y nos va a llenar de energía para organizarnos y salir a enfrentar lo que viene, porque mientras la clase política va a seguir enajenada, distante y ajena a la realidad social, no queda otra que sea el propio pueblo quien se organice y tome su destino en sus manos. No hay pueblo que haya tenido un destino próspero si dejó que su destino lo decidan otros. Los únicos pueblos que han prosperado en los miles de años de historia de la humanidad son los pueblos que tomaron el destino en sus propias manos. Yo creo que eso es el momento de... tenemos una gran oportunidad ahora de hacerlo y de agruparnos en ese sentido. Y perdón, pero voy a meter un chivo. Nunca metí un chivo, pero me meto un chivo. Después les voy a alcanzar, de acá a 2 semanas, que va a salir editado el primer libro de mi autoría, Interregno, que es justamente un libro que trata de hacer un análisis de la situación más estructural que se está viviendo en el mundo, crisis de valorización, crisis de hegemonía, cómo son los nuevos estados autoritarios, si es fascismo o no es fascismo. Digo, trato de trabajarlo de ahí, así que se los alcanzaré en 2 semanitas cuando salga. Le alcanzo uno acá y a precio compañero para todo el mundo. Va a ser súper económico, no es para ganar guita, es para desarrollar debates. Muchas gracias, Nico. Juana. Mira, yo lo que quiero comentar, más allá de apoyar todo lo que estuvo diciendo Nico, me sentí bastante conmocionada porque te vi mal, pero esto que sucedió hoy acá en esta mesa sucede en nuestras casas. A veces ocurren conflictos o cuestiones que nosotros le ponemos ese concepto de conflicto, pero tiene que ver con que las personas estamos en un mundo que nos aturdimos entre el consumismo y queremos ser algo que no podemos ser porque no nos da este capitalismo rabioso que estamos viviendo. Lo único que puedo decir es que la angustia tiene que servir para lo que decía Nico, para dar batalla. Muchas gracias, Juana. Bueno, gracias a cortito, todos los chicos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Nos vemos el próximo martes, compañeros y compañeras.